Los que hemos ido a Israel, hemos estado en un lugar donde hay un monte, y justo ese monte se habla acerca de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, amado, forma parte precisamente de un sermón que es el más largo, llamémoslo así, el más largo que usted podrá encontrar del Señor Jesús en la Biblia. Ahora, este sermón es uno de los más largos. Usted lo va a encontrar desde el capítulo 5 de Mateo, léalo esta semanita, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 5, 6 y 7. Y quiero comentarle que durante estos domingos vamos a comenzar esta serie que titula El Sermón del Monte. Y vamos a comenzar hoy con las bienaventuranzas. ¿Hasta dónde avanzamos? Permita Dios que podamos ir avanzando, pero no es el interés correr, sino llevarnos lo que Dios quiere compartir con su iglesia. Pero vamos a centrarnos en estas porciones que Dios nos ha dejado. Entonces, cuando hablamos del Sermón del Monte, el Sermón del Monte contiene, amado, mire los títulos tan hermosos que vamos a ver: las bienaventuranzas, la luz del mundo, la sal de la tierra, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el amor hacia los enemigos, Jesús y el divorcio, Jesús y la oración, Jesús y la limosna, Jesús y el ayuno, lámpara del cuerpo, tesoros en el cielo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la puerta estrecha, los dos cimientos, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí. Y terminamos con los dos cimientos, con la voluntad de Dios en esta serie que Dios nos va a permitir. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, amado, que usted y yo preparemos nuestro corazón y le digamos al Señor: Señor, háblanos, Señor, durante todo este tiempo. Amado, en este sermón nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debe vivir. Por favor, no se olvide de esto. En este sermón, esta serie, vamos a revisar cómo Dios nos enseña cómo debemos vivir. Alguien que forma parte del reino de Dios. ¿Cuántos formamos parte del reino de Dios? Amén. Yo lo diría muy contento y proclamándolo. Amén. Si usted no lo dice, no está tan convencido. Pero, amado, es tan importante que usted y yo entendamos que el Señor en la palabra nos dejó reglas sobre las cuales usted y yo debemos actuar y comportarnos en esta tierra. Es decir, que podemos considerar, amados, el Sermón del Monte como un manual perfecto. Oiga esto, un manual perfecto, una guía perfecta para que usted y yo vivamos diariamente como cristianos. ¿No les suena eso muy lindo? Amén. El Señor nos dejó algo sobre lo que usted y yo podemos caminar y haremos conforme al propósito del Señor. En el Sermón del Monte, amado, la importancia de este sermón nos da enseñanzas, o más bien se puede considerar como el manual de vida, que usted y yo entraremos a él con algo muy importante: nuestras acciones y nuestras actitudes. Nuestras acciones y nuestras actitudes. De alguien, amado, que tiene a Jesús como el Señor y Salvador. Cuando vinimos al Señor, no sé si usted recuerda algo que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O las cosas viejas pasaron, he aquí todas siguen siendo iguales. Así no dice. Ay, a ver si me corrige usted, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo voy a llegar allá a la iglesia y van a decir eso, cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todas son hechas nuevas. ¿Y por qué seguimos haciendo lo mismo? He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Claro, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos ha dejado estos estatutos para que usted y yo podamos, amado, vivir todos los días de nuestra vida conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Amado, en el texto que hemos leído encontramos la primera parte de este sermón.
Y mire tan hermoso, empieza el versículo 1 diciendo: viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus 12 discípulos. Sus discípulos, perdón. Ahora, ¿qué tan importante que pensáramos por un momento, querida iglesia, cuál es el bienaventurado para el pensamiento humano? Hagamos una lista. Cuando a usted le dicen una persona bienaventurada, ¿qué significa para usted bienaventurado? ¿Cuál es la lista de bienaventurado? Una persona feliz, seria. Estoy hablando desde el razonamiento humano. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría ser famoso? ¿Los famosos son bendecidos o no? Depende. Bueno, una persona que tiene mucho dinero, ¿es bendecida o no? Yo le doy gracias al Señor por estos hombres y mujeres, siervos de Dios que están diciendo lo que están diciendo. Pero por favor, vaya un momentico en su pensamiento a la postura humana, a lo que rige esta sociedad. Son muy felices en ese caso. Son muy bendecidos, ¿cierto? Cuando hablamos, bienaventurado ese que se levanta a las 2 de la tarde, que le hacen todo y ahí está todo preparadito, ¿cierto? Podríamos hablar de eso. Bienaventurado que tiene dinero, bienaventurado que tiene esto. Esas son patrones que la sociedad ha marcado. Y esos patrones nos rigen. Ay, ese tiene, esto no tiene. Pero nos van dando un concepto totalmente errado. ¿Qué dice el Señor en la primera parte? Versículo 3. Y abriendo su boca en señales enseñaba diciendo: bienaventurados, ¿quiénes? Oiga, eso como que no cuadra, ¿cierto? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son bienaventurados. Bueno, definamos qué es ser bienaventurado. Definamos qué entendemos por bienaventurado. Bienaventurado, cuando hablamos en ese término, vamos a poder nosotros decir que una persona bienaventurada es una persona feliz, verdaderamente feliz. Una persona bendecida, eso significa bienaventurado. Una persona que llena o está llena de plenitud, de gozo, favorecido por Dios. Estoy hablando de la bienaventuranza, de lo que Dios nos dice en la palabra que es una persona bienaventurada. ¿Cuántos bienaventurados hay en este lugar? Amén. Si el Señor lo dice, yo me acojo y me agarro a lo que Dios dice en la palabra. Usted y yo somos bienaventurados. Uy, pastor, pero es que usted viera todo lo que tengo, todas las deudas, todas las cosas que están pasando. Dice el Señor: bienaventurado el pobre ¿de qué? De espíritu, los pobres de espíritu. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1, versículo 12, por favor. Perdón, Salmo capítulo 1, versículo 2, 1 y 2. Un hermano Ariel que pueda, por favor, leerlo. ¿Cuántos Ariel hay aquí? Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquí están. Mira, ahí lo tiene él. Que no leo, es muy pequeño. Muy pequeña, ok. Vamos a mirar una más grande entonces para el hermano. El justo de los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. ¿Qué me querrá decir entonces? Que la bienaventuranza, amado, no depende del entorno, sino de una vida consagrada y en obediencia a Dios. Escuche, querida iglesia, yo soy bienaventurado cuando yo soy obediente al Señor. Y cuando soy obediente al Señor, Dios dice en la palabra: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
entonces no solamente es, no, pues yo no me uno con los malos, sino que debo hacer algo también condicional, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos meditamos de día y de noche en la palabra? Porque si no, la bienaventuranza está en la mitad, está a medias. Pero bienaventurado, amado, el Señor me dice, mire, hijo, bienaventurado es aquel que escucha mi palabra, pero también la hace. Aquel que escucha, que no solamente es oidor, sino hacedor de ella. Preste atención a esta historia, por favor. En una ciudad muy elegante, créame que me motivaron a sacar la segunda historia porque les gustó la primera. La de la rana. Esta no es la de la rana. Dice esta historia: en una ciudad muy elegante, todos los habitantes usaban máscaras. Algunas eran alegres, otras fuertes, otras serias y otras orgullosas. Mire, las máscaras que la sociedad muchas veces nos vende. Nadie mostraba su verdadero rostro. Desde pequeños se les enseñaba que debían esconder sus emociones, debilidades y necesidades, porque solo los fuertes y exitosos eran valorados. En esa ciudad vivía una joven llamada Eliana. Aquí no se llama nadie Eliana. Bueno, que sentía que su corazón no encajaba, aunque tenía una máscara brillante como los demás. Por dentro estaba triste, confundida y con hambre de algo más. Un día, al caminar fuera de la ciudad, encontró a un anciano sentado bajo un árbol. Él no llevaba máscara, su rostro tenía arrugas. Preste atención a esto, querida iglesia. Su rostro tenía arrugas, marcas de lágrimas y una expresión de profunda paz. Curiosa, Eliana le preguntó: ¿no te da vergüenza mostrarte así? El anciano sonrió y respondió: no hay vergüenza en ser verdadero. El rey que viene no busca rostros perfectos, sino corazones sinceros. Eliana se quedó en silencio. Entonces el anciano le dijo: mañana vendrá el rey y subirá a la colina. Allí hablará no a los que se esconden o a los que esconden su alma, sino a los que tienen el valor de presentarse tal como son. Ese día Eliana decidió quitarse la máscara. Sintió miedo al principio, pero también libertad. Cuando el rey llegó a la colina, no habló a los ricos, ni a los orgullosos, ni a los sabios de la ciudad. Habló a los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores y los perseguidos. Y en ese momento Eliana supo que aunque el mundo no la entendiera, ella era verdaderamente bendecida. Amado, qué tan importante usted y yo entender que lo que el mundo está llamando, o los patrones de lo que el mundo está llamando bienaventurado, no es lo que Dios dice en la palabra. No es lo que Dios dice en la palabra. Dios nos está llevando bajo esta predicación y bajo esta serie a entender que debemos vivir como el Señor nos lo ha marcado. Y lo primero es que usted y yo necesitamos decir: necesito ser pobre de espíritu. ¿Cuál será la lista de los bienaventurados que nuestro Señor nos muestra, amados? Bueno, es el revés de lo que hoy en día llamamos. Es el revés de lo que hoy en día tiene prioridad. Los pobres de espíritu, porque de ellos, note usted por favor en su Biblia, dice es o dice será. ¿Qué dice? Es. ¿Y qué denotará la palabra es? Volvamos al versículo. ¿Qué dice el versículo? Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos será. Es tiempo presente, amado. Cuando usted y yo somos pobres de espíritu, somos bienaventurados. Y mire lo que Dios nos da. Dice que de nosotros es el reino de Dios, el reino de los cielos. Vaya al versículo 10, adelantemos un momentico. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será.
Usted encuentra esos dos versículos diciendo quiere decir que lo que usted y yo aplicamos ahora, conforme a lo que Dios nos está diciendo, ocurre en este momento, ocurre ya. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que el reino de Dios sea, como dice la palabra de Dios, es el reino de los cielos? Porque somos pobres de espíritu, entonces trabajemos en ser pobres de espíritu, amado. Pero ¿qué será eso de pobres en espíritu? ¿Qué será cuando nos referimos a pobre de espíritu? ¿Quién da más? Poca fe. Poca fe. ¿Qué más? Humildes, gloria al Señor. Por ahí vamos. Amados, los que verdaderamente reconocen que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante del Señor. ¿Con qué podríamos comprar nosotros la salvación? A ver, es que ni con los millonarios que hayan. ¿Con qué le podríamos decir al Señor, Señor, yo te pago esto entonces y saldamos deuda? ¿Con qué? El amor de Dios por usted y por mí allí en la cruz del Calvario, cuando el Señor, por ese amor para que usted y yo no nos perdamos y tengamos salvación y vida eterna, allí el Señor pagó. Y cuando hablamos de pobreza espiritual, quiere decir que yo reconozca mi dependencia del Señor, que yo reconozca que soy pobre de espíritu, que no es como yo creo. El Señor lo dice en la palabra, el Señor me muestra en la palabra cómo debo hacer, qué debo hacer, pero yo prefiero otras cosas y no prefiero hacerlo como el Señor lo dice. Eso me está diciendo el Señor. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, porque mire, nos estamos preparando aquí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos estamos preparando aquí para lo que vendrá allá. ¿Qué es lo que va a pasar a la eternidad? La palabra de Dios. ¿Si dice así o no? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Usted tiene algo en la mano que es eterno. Usted y yo tenemos un libro precioso que es eterno. Ahora Dios me está diciendo, hijo, yo anhelo que tú seas bienaventurado. Y bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu. Entonces Dios me está presentando en este momento a un hombre o a una mujer que reconoce delante de Dios que yo necesito ser quebrantado, que yo necesito reconocer que yo dependo del Señor, que no es a la manera mía, es que yo creo que es así y yo tomo mi decisión y yo creo que va a ser de pronto de la manera que yo estoy pensando. No, amado, Dios me está diciendo en la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús comienza esta enseñanza, amado, con una declaración contracultural, en contra de lo que la sociedad cree. ¿Por qué? Porque nos llama bienaventurados cuando nosotros somos pobres de espíritu y no cuando somos los autosuficientes. La sociedad mira el autosuficiente, el poder, eso es lo que mira la sociedad. Pero Dios dice, no, hijo, cuando tú reconoces que apartado de mí no puedes hacer nada, tú eres pobre de espíritu. Cuando tú reconoces que yo estoy primero que aquellos pensamientos que tú tienes. No, yo lo hago a mi manera porque yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacer lo otro. Ahí no somos pobres de espíritu. Ahí tenemos altivez. Y voy a enseñarles, amado, un cuadro, vamos a ir desarrollando, que créame, haciendo esta predicación, amado, ministró mucho mi corazón. Ministró mucho mi corazón. Y se lo quiero dejar, amado, para que usted, ante todo, delante del Señor, pueda y podamos, delante de Dios, ser pobres de espíritu todos los días de nuestra vida. Entender cuál es la pobreza de espíritu que Dios nos está diciendo. El pobre no es aquel que no tiene nada. El pobre, mire ese que está allí, no, puedes tener mucho y eres pobre de espíritu. Puedes no tener nada y eres bendecido, eres bienaventurado. Es la condición económica o el estatus, que es el pensamiento de esta sociedad, no es lo que Dios nos está señalando como bienaventurados. Voy a compartirles esto, lo vamos a ir desglosando uno por uno. El carácter que Dios bendice es un carácter de humildad. Ya vimos una predicación acerca del poder de la humildad. Si no, ahí está y revíselo, amado. Pero ya vimos que necesitamos quebrantar nuestro orgullo para que Dios entrone en nuestra vida y podamos, a través del poder del Señor, ser humildes.
Dios bendice la dependencia de Dios. Ese es un espíritu pobre, aquel que está dependiendo, que reconoce que mi Señor es el que tiene el control de todo lo que sucede en mi vida. Amado, lo contrario a esto, note esto, ¿qué es? Es la soberbia. Lo contrario a esto, ¿qué es? Es el orgullo espiritual. Es como yo creo, no es como la palabra de Dios dice, no es como me han dicho de esta manera, no, es como yo creo y yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer de esta forma. Mire, amado, la palabra de Dios es tan hermosa y tan cortante. Vaya a Santiago capítulo 4 versículo 6, por favor. Santiago capítulo 4 versículo 6. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un hermano que por favor pueda apoyarme. La amistad con el mundo. 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Isaías 2:11, por favor. Isaías 2:11. Ya volvemos a lo que enunció nuestra hermana. Isaías capítulo 2, versículo 11. Amén. ¿Lo lees, por favor? Juicio de Jehová contra los soberbios. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Amén, amén. Mire, amado, el que es orgulloso, el que es falto de humildad, el que es soberbio, amado, el que yo creo y a mí, esas cosas Dios me está diciendo, si tú no entiendes que yo en la palabra te he dicho que bienaventurado es aquel que es pobre de espíritu, yo te voy a resistir, yo te voy a contender. Y lo hemos leído, Dios resiste a los soberbios, el altivo será abatido, dice la palabra de Dios. Tengamos temor delante de Dios. Dios anhela un carácter en sus hijos de humildad y de dependencia del Señor. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra total dependencia, lo hemos enunciado, de Dios. Es el opuesto a aquellos orgullos espirituales y, por supuesto, esto implica la humildad y el quebrantamiento delante de Dios. Dice la palabra de Dios, yo se lo leo, pero dice en Isaías 57:15, habitaré con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire con quién habita el Señor, con aquel que es humilde, con aquel que no es soberbio, con ese el Señor habita. Y dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados ¿de qué? De corazón. O sea que lo primero que Dios me está diciendo en esta porción de las bienaventuranzas es, hijos, cuando ustedes escuchen o cuando ustedes entiendan la bienaventuranza, no es como ustedes la están viviendo. ¿Cuántos hoy en día se están matando por cosas materiales? ¿Cuántos hoy en día ni disfrutan la familia? No, ni disfrutan el hogar. No, descuidado. ¿Por qué? Porque primero está esto, primero está lo otro. Esas cosas son las cosas que Dios dice, eso no cuenta, amado, eso no cuenta, hijo. Si tan solo pudieras comprender que yo te estoy diciendo que la bienaventuranza, ¿qué es bienaventurado? Gozoso, ¿qué es bienaventurado? Pleno, lleno de plenitud, ¿qué es bienaventurado? Bendecido. Si tan solo pudieras comprender y empezar desde hoy a decir, voy a que este espíritu que tengo sea quebrantado, sea humilde, sea pobre. Entonces de esa manera el Señor traerá lo que está hablando, lo que está diciendo, las bienaventuranzas para ti, las bienaventuranzas para mí. Amado, la palabra nos muestra como el publicano que oraba en el templo, ¿recuerdan?
aquel publicano. Publicano es un recaudador, era un recaudador de impuestos que en ese tiempo recaudaba impuestos y se los daba a los romanos, y era judío, por eso no lo querían los judíos. Pero hemos visto en la palabra que aquel publicano oraba en el templo, pero a su vez también oraba un fariseo, y el fariseo hablaba y presentaba al Señor todo ese ego. ¿Cuántas personas, amado, en este momento están atravesando esa soberbia? Que no solamente la soberbia es el enojo, no. Esa soberbia de que yo no me dejo enseñar, yo no dejo de pronto ir más allá, yo ya lo sé. Cosas como esta. Pero volviendo al ejemplo del publicano y el fariseo, ¿qué hacía el fariseo? Yo no soy como este, señalando. Y muchas veces no necesitamos hablar, sino con nuestras actitudes estamos haciendo eso. Estamos diciendo, yo no soy como este, yo no soy como esta, con nuestras actitudes. Amado, este ejemplo me ilustra que el publicano oraba al Señor diciendo, Señor, sé propicio a mi pecado. Esos son los pobres de espíritu, los que reconocemos que necesitamos del Señor. Que necesitamos en esta vida, nosotros necesitamos caminar de la mano de Dios. Amado, el fariseo confiaba en su justicia. El publicano reconocía su pobreza espiritual. ¿Cuánto estamos aprendiendo, amado, que necesitamos cambiar el switch? Que necesitamos andar en la pobreza espiritual. Escuche, no es que necesitamos ser pobres en lo material, que es lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso, perdón. Estamos hablando de lo espiritual, de aquello que se quiere sobreponer, aquello que quiere retar al Señor. Y Dios dice, hijo, bienaventurado cuando tú escuches y hagas lo que te digo en la palabra. Sé humilde, porque de lo contrario vendrá el día donde voy a mostrarte que yo voy a contender precisamente con aquellos que hacen lo contrario. Número 2, dice el versículo 4 de Mateo, que estamos allí, Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Quién considera el llanto como una bendición, amados? A ver, ¿quién considera el llanto? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? Queremos evitar el lloro, ¿cierto? ¿A quién quiere estar en lloro? ¿Y cómo el Señor me está diciendo que bienaventurado es el que llora? ¿De qué me estará hablando el Señor? ¿Qué me estará presentando el Señor? Aquí no se refiere, amado, al dolor físico, al dolor emocional. Aquí se refiere al arrepentimiento profundo. Cuando usted llora, hay algo que está pasando en su interior, ¿cierto? Cuando hay un lloro es porque hay algo que a usted lo afligió profundamente. Así le hubieran aplicado una inyección, profundamente usted la sintió. Pero quiero decir, profundamente en lo espiritual, algo sucede. Y Dios me está diciendo, eres bienaventurado cuando lloras. Eres bienaventurado cuando reconoces delante de Dios. Eres bienaventurado cuando algo está pasando en mi interior y vengo con arrepentimiento profundo de pecado. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, por favor. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Mire qué hermoso esta porción de la palabra. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Produce muerte. Lo hemos hablado en escuela de liderazgo, lo hemos hablado en las predicaciones que el Señor nos ha permitido. Una cosa es arrepentirme y otra cosa es tener remordimiento de las cosas. Remordimiento. Y Dios está diciendo, en esta porción nos está enseñando que es bienaventurado ¿quién? El que se arrepiente. Es bienaventurado aquel que viene delante del Señor y llora y se aflige. Mire, amados, hay tanto pecado y tantas personas acariciando el pecado que no me aflijo por el pecado.
No, yo quiero vivir bajo la situación de que Dios me permita entrar al cielo, pero yo dejo el pecado. Yo contemplo el pecado. Permítame hablar las parejas que hay en este recinto. ¿Qué ocurre cuando vamos por la calle y ahora con estos calores que están haciendo? ¿Qué ocurre? Muchas veces dejamos volar la imaginación. Muchas veces miramos lo que no tenemos que mirar. Muchas veces cosas que se van alimentando a nuestra mente. Y no solamente hombres, hablo también de mujeres. Ya hemos hablado que se ha disparado la tasa de mujeres en cosas que no deben hacer. Dios me está hablando de que bienaventurado el que llora. ¿Llora de qué? De arrepentimiento por ese pecado. Eso me quiere decir el Señor en la palabra. Quiere decir que yo puedo venir delante de Dios y decirle: mira, Señor, esto está pasando, en esta humanidad está pasando esto, pero yo me confieso delante de ti, Dios, y empiezo a trabajar en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, y vengo al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento me hará entender que yo voy a ir por otro lado, que no voy a pasar lo que me está llamando la atención, y no debo. Pero si yo no lo hago de esa manera, podré estar entendiendo: ay, sí, esto no debo hacérselo a mi esposa o a mi esposo. Sí, no, esto no lo debo hacer. Pero no cambio, no me arrepiento. No, más bien lo contemplo, pero no, todo está bien. Morrongos. Si saben, si escuchan esa palabra de morrongos, es una expresión colombiana, no sé. Luego se la explican a mi hermana, por favor. Ay, amado, dice el Señor en la palabra, amado, nos está mostrando que nosotros debemos tener la actitud de reconocer, de llorar delante de Dios y decirle: Señor, yo te pido perdón por esto. Perdóname, Señor. Escuche esto, amado, esto le pasa a todo el mundo. Esto no es a los que están sentaditos allá, no, a los que están parados también. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos estar, amados, anclados en la verdad de Dios, pidiéndole perdón a Dios y viniendo y diciendo: esto no es del Señor. Si viene un pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios, esto no es de Dios. Y no solamente lo lleve al plano de mirar a una muchacha, llévelo también a los planos de entender, por ejemplo, qué está pensando usted contra su hermano, qué está pensando usted contra la iglesia, qué está pensando usted contra su familia. Estas son cosas que necesitamos llevar a todo plano. Y Dios dice: arrepiéntete. Mire, amado, el mejor ejemplo que podemos tomar aquí en esta ilustración, Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Y qué hizo Pedro? Lloró, dice la palabra de Dios, amargamente. Pero usted no encuentra que Judas, para hacer el comparativo, lloró amargamente, ¿o no? ¿Qué dijo Judas? Ya todos los evangelios. Judas. Verdaderamente he hecho algo que no debía hacerlo. Este es inocente, y estas 30 monedas de plata no las voy a tomar. No las voy a tomar porque esto es de sangre inocente. Y fue y entregó esa plata. La palabra dice que se arrepintió. Y yo digo: wow, Señor. Pero se arrepintió de ese hecho. Pero él no fue a arrepentirse ante el Señor. Él no fue a pedir perdón al Señor. Se arrepintió de un hecho, pero no remordimiento con el Señor, tan inocente el Señor era, pero él no fue allá y corrió, más bien corrió y se ahorcó. ¿Qué me está diciendo el Señor en esta segunda bienaventuranza? Bienaventurado el que reconoce su pecado. Bienaventurado el que viene delante de Dios y le dice: yo me humillo, Señor. Yo me humillo. Delante de ti yo me humillo. Yo me humillo, Señor. Y me humillo porque tú conoces todo delante de mí, Señor. Tú lo conoces. Sigamos con el cuadro, amado, que le decía que ministró mucho mi corazón. Dios anhela ver el carácter en usted y en mí, para que Dios nos bendiga de un corazón quebrantado y arrepentido. Qué lindo el Señor. Es que Dios, la embarramos, amado, hicimos lo que no debíamos hacer, pero Dios mira el corazón, el arrepentimiento que hay. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en este momento procesando en tu mente?
¿Cuántos matrimonios aquí se quieren ir por otro lado? ¿O cuántos, no solamente el matrimonio, cuántos en diferentes situaciones familiares o algo quieren tomar rumbos que no son? Quieren meterse en cosas que no son. Así, ese es el pan diario, amado. Entonces, no solamente a los que estamos aquí, pan diario. Pero dice el Señor, si tú pones atención a lo que te estoy diciendo que eres bienaventurado, te estoy dando la guía para vivir, te estoy dando todo lo que debes hacer aquí en esta tierra. ¿Y a dónde vamos, amado? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Porque el Señor me está enseñando que mientras esté aquí y yo ponga mi mirada en el Señor, Él, haciéndolo conforme a su voluntad, el Señor nos sustentará y nos fortalecerá. Pero, amado, ¿qué es lo contrario al quebrantamiento, al arrepentimiento? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es la indiferencia al pecado. Sé que estoy pecando, sé que lo estoy haciendo, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Eso es lo contrario. La dureza de corazón. No es como allá lo dice, no. Y no la cojas con el pastor. Yo soy un instrumento y le pido al Señor que me dé la oportunidad de ser instrumento en las manos de Él, de su palabra. Pero esto yo no lo dije, amado, esto lo dijo el Señor y a mí también me cuenta. Y la coge conmigo, la coge con la pastora. No hay problema, pero está equivocado. Cójala con el Señor a ver cómo le va. Porque Él es el que Él es el que nos está diciendo esto. Y a todos nos está midiendo. A todos, amado. Sin excepción. Mire lo que dice la palabra de Dios de lo que vendrá a aquellos que siguen contendiendo con el Señor, la indiferencia. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Con libertad, amado. ¿Quién lo tiene? Gracias, amado. El que encubre sus pecados no prosperará. Hacia el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. El que los confiesa y sigue en lo mismo, no va a alcanzar nada. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, dice el Señor. Cuidado, iglesia, cuidado. Cuando algo no quiere funcionar en un corazón, mire, revise esto. Y se lo digo con mucha propiedad y autoridad. Cuando algo no quiere funcionar en usted, revise qué está pasando en su corazón. Y se dará cuenta que o hay pecado, o hay algo que está empezando a hacer una grieta, porque usted no la quiere soltar. No digamos mentiras, querida iglesia. Ay, es que yo no sé por qué me pasa esto. ¿Sabe por qué? Porque estás acariciando lo que no debes acariciar. Ay, pero es que mire, yo no sé, yo esto, y el Señor diciéndote una cosa y diciéndote la otra. Dios te está diciendo en la palabra, yo conozco tu corazón, a mí no me engañas, de mí nadie se burla. Y nos está diciendo en esta mañana, ¿sabes? Si quieres ser bienaventurado para que te vaya bien, arrepiéntete. Para que te vaya bien, ven, confiesa tu pecado y apártate del pecado para que te vaya bien y alcances misericordia de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Querida iglesia, Dios nos ha dado cómo vivir en esta vida y nos ha dado lo que necesitamos hacer. Salgamos esta mañana de aquí anhelando, Señor, dame un corazón, dame, Señor, la oportunidad de quebrantar mi espíritu, que mi espíritu sea un espíritu que te reconozca. Número 2, Señor, que en mi vida yo pueda llorar amargamente para decirte, Señor, yo no quiero esto en mi vida. Yo lo he hecho a mi manera, lo he hecho de una forma que no es, pero yo me arrepiento en el nombre del Señor de pedir perdón y de pedir perdón y perdonar. Yo quiero seguir en lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás escuchando a Dios. Así de sencillo, quieres hacer tu voluntad. Quiero lo que yo pienso, es que yo creo que, pero si nos detenemos a escuchar las bienaventuranzas del Señor, vamos a entender que Dios nos está diciendo en la palabra, hijo, hay una vía para que seas bienaventurado, y es solamente una vía. Y la vía es, revisa lo que Dios te está hablando en esta mañana y hazlo conforme a lo que Dios está diciendo. No lo hagas a tu manera.
Mire lo que Dios ha dicho en la palabra. Está diciendo que el hombre iracundo, que el que encubra sus pecados no prosperará. Aparte de otra. Y regalemos esta ñapa que Dios nos da. Romanos 2:5. Mire, Romanos 2:5. Pidámosle al Señor sabiduría, querida iglesia. Quebrantemos nuestro orgullo delante de Dios. Mire lo que dice. El justo juicio de Dios. ¿Qué dice el 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoras? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga, usted y yo la podemos jugar al hermano, a la esposa, a la familia, pero no del Señor. Vendrá el tiempo donde usted y yo vamos a comparecer delante de Dios. Amado, el mundo huye del dolor y del quebranto. Yo no quiero llorar, yo no quiero arrepentirme, pero Jesús nos dice que hay bendición en las lágrimas sinceras ante Dios. ¿Cuántos están pasando situaciones en este momento donde están derramando lágrimas delante de Dios? Recuerde lo que Dios está diciendo en la palabra. Mientras tú y yo vengamos y lo confesemos delante de Dios, habrá bendición. ¿Por qué? Porque han sido lágrimas sinceras delante del Señor. Quisiera hacer una pregunta en este momento. ¿Te duele el pecado, amado? ¿Lloras por el pecado, amado? ¿Llora tu corazón por lo que quiere o por lo que sientes que está hiriendo a Dios? Si usted y yo tenemos ese celo por las cosas de Dios, amada y amado, te animo en el nombre del Señor a que no te sueltes de ese celo con Dios y que vayas hasta el final para la gloria y honra del Señor. Hasta el final. No para que tú no te vayas, para que tú no esto. Yo voy a cambiar lo que Dios dice en la palabra. Cuidado, querida iglesia, cuidado. Hasta el final con el Señor. Hasta el final con Dios. Cuidado, querida familia. Hagamos esto, pues ¿qué más da? Estamos viendo lo que está pasando con la soberbia espiritual. Quebrantados delante de Dios, quebrantados haciendo la voluntad del Padre, y de esa manera usted y yo veremos las bienaventuranzas que Dios nos está mostrando en la palabra. Número 3, damos gloria al Señor. Bienaventurados los problemáticos. Dice así. Discúlpeme que la mire tanto a usted, pero quiero que se vaya bien con el mensaje. ¿Me recuerda su nombre? Kimberly. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios, Kimberly? Por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra que amén. ¿Quiénes serán los mansos, amado? Cuando hablamos de mansos, ¿a qué me estará refiriendo el Señor? Los que se dejan enseñar. ¿Quiénes más? ¿Han escuchado la palabra mansedumbre? ¿Cierto? Qué linda esa palabra, qué duro, ¿cierto? La mansedumbre es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Y mire, amado, cuando hablamos de mansos, hablamos de la mansedumbre. Y mansedumbre no es debilidad, porque mucha gente dice, este tan bobito no fue capaz de responderle a él, mira, y le buscaron problemas, y mire tal cosa, y mire, y se quedó, y no dijo. Y viene la altivez, ¿no? A mí sí, no, que no me vayan a decir una cosa, ¿por qué me conocen? ¿Qué apellido eres? Solano. Y Solano son Solano. Amado, a todos nos ha pasado. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, pero que no me vayan a tocar. ¿Sí se han escuchado eso o no? ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurados todos esos peleoneros que hay, pleitosos, ¿cierto? Bienaventurados los mansos. Me está hablando de mansedumbre, me está hablando no de debilidad. Dios no está hablando de debilidad. Dios está hablando de una característica que hace a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero siervo del Señor. Y amado, la mansedumbre
Mire esto tan lindo. ¿Sabe qué? La mansedumbre es fuerza bajo control. Es fuerza bajo control. Le quiero decir tantas cosas, pero me controlo en el nombre del Señor y hago la voluntad de mi Padre. Dios te bendiga. Discúlpame, varón. Ay. Yo, discúlpame. Mansedumbre. De algo me está hablando el Señor. ¿Quieres ser bienaventurado, querida iglesia, querido hermano? Pues el Señor te dice que el manso es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Búsqueme un versículo que diga, bueno, no me señale ojo por ojo y diente por diente, porque este versículo fue del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Señor? Si te golpean una mejilla, ¿qué haces? Que se la pongan igual, ¿cierto? Que si perdonas una vez, ¿cuántas veces puedas perdonar? Abusivo, ¿no? Abusivo, ya voy en la 60 y algo. Amado, querida iglesia, quiero que miremos juntos que la palabra de Dios me está diciendo: es bienaventurado el manso de corazón, el que camina haciendo mi voluntad, no la voluntad suya. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te agrede? ¿Cómo reaccionamos? Y muchas veces ponemos esa cara de ogro que tenemos muchas veces cuando nos vamos por esa vía. Perdóneme que sea jocoso en esta vía, pero es que todos caemos aquí. Todos. Y Dios nos está diciendo esta mañana: eres bienaventurado cuando eres y haces lo contrario. Lo contrario. Cuando acepto delante de Dios y de los hombres mi error. Y cuando te pido perdón. Y cuando muestro esa voluntad del Padre y no la voluntad mía. Bienaventurados los mansos. Manso es aquel que se somete a la voluntad de Dios sin rebelión. Oiga esto, y trata a los otros ¿con qué? Con humildad. Con humildad. Con humildad. ¿Qué dice el Salmo 37:11, por favor? A ver, Ower, que casi no lo escucho, Ower. Salmo 37. Salmo 37. Y vamos a leer el versículo 11. Los humildes heredarán la tierra y serán grandes sus compañeros. Amén. ¿Qué versión estás leyendo? Bueno, de todas maneras nos ubica, pero la que tengo aquí es la Reina Valera. Dice la palabra del Señor, lo mismo, la que tiene es otra versión, pero nos sitúa. Pero para seguir en el contexto que traigo, dice la palabra de Dios: pero los mansos heredarán ¿qué? ¿Y qué pasará? Se recrearán con abundancia de paz. ¡Ah, qué lindo, amado! Se recrearán con abundancia de paz. ¿Los qué? Los mansos. Una virtud que Dios nos está mostrando, pero que nos está diciendo: hijo, si tú quieres vivir en las bienaventuranzas que yo te estoy diciendo, tú debes de tener cuidado. La pregunta aquí, o la aplicación sería: el orgulloso pelea por su tierra. El orgulloso siempre quiere hacer las cosas como, o tomar ventaja de, mientras que el manso espera en Dios y recibe lo que el Señor le da. El manso sabe esperar en la voluntad de Dios. ¿A cuánto les pasa que van a comprar algo y dice: échele mano antes de que se vaya? Mire, usted primero, no le diga fulano de tal. ¿Ah? ¿A cuánto nos pasa? Y mire, hay un ejemplo tan lindo en la palabra cuando Abraham y Lot debieron separarse. ¿Y qué le dice Lot, o Abraham a Lot? Escoge tú. Escoge tú. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ajá. Escoge tú. ¿Y qué escogió? Ay, vea, esto es verdoso. Esto es lo más bonito. No. Mire, querido hermano, descanse en el Señor. No quiere decir que usted no haga lo que tiene que hacer. Quiere decir que usted descanse en el Señor. No se mueva a hacer lo que Dios no le ha mandado a hacer. Descanse en Dios. Y Dios le dará el respaldo. ¿Qué hizo Abraham?
Ah, ya escogiste también. Yo me voy entonces por este lado. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora mira, porque todo lo que está a tu derecha, a tu izquierda, todo te lo daré. ¿Y qué pasó con lo que escogió Lot? Sodoma y Gomorra quemado. Tremendo, tremendo. Por eso, amado, hay que esperar en Dios, creerle al Señor, creer que somos bienaventurados cuando nosotros actuamos en la mansedumbre que Dios nos está diciendo. Mire lo que dice la palabra para ir finalizando. Dios anhela que usted y yo tengamos un carácter para que Dios nos bendiga, un carácter de humildad, de mansedumbre y de sumisión al Señor, de sumisión a Dios. Yo me someto a Dios, pero no aquí a ese señor que no, a mi líder, no estamos haciendo nada, amado, porque la sumisión a Dios es respetar la autoridad que Dios te ha puesto. Entonces, tener es en claro que cuando hablamos de mansedumbre, yo hago conforme al propósito de Dios, pero me rijo a lo que Dios me ha mostrado. Mire lo que dice el Señor amado en Proverbios 15:18, por favor. Lo contrario a la humildad es la ira, la rebeldía y el orgullo. Vuelve otra vez el tema del orgullo aquí. Vuelve otra vez. ¿Qué dice Proverbios 15:18? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Amén. El hombre iracundo provoca las contiendas, pero Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. bueno, amado, el Señor en la mansedumbre que nos está hablando, nos está diciendo: oye, hijo, muérdete, perdóneme para parafrasear, muérdete la lengua, pellizquete, lo que quieras, pero recuerda lo que yo te digo en la palabra. ¿Cuántos son un fosforito que no se les puede decir nada? Y hacemos mala cara, ¿no? Y eso se la cambia, la cara se nos transfigura. ¿Cuántos? Muchos hemos pasado por ahí. Y Dios te dice: hijo, recuerda algo. La mansedumbre es una de las virtudes. Es una de las cosas que yo anhelo para ti, para que tú a través de la mansedumbre puedas ver que eres bienaventurado, que eres bienaventurado. Amados, se me terminó el tiempo, pero estamos aprendiendo, amados. Amén, amén. Démosle la gloria al Señor. Hagamos de este lugar, Señor, 3 bienaventuranzas hemos visto, de 8, nos faltan 8, amados. Pero trabajemos en las que Dios nos está diciendo. ¿De qué nos sirven 8 y no hacer ninguna? Que de estas 3 revisemos nuestra postura delante de Dios. Vamos a continuar con la voluntad de Dios en este orden de programación que hay, pero vamos a pedirle al Señor que evaluemos nuestra vida delante de Dios. Querida iglesia, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida en bendición. Somos nosotros los que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no dejar que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Pongámonos por favor en pie.